la Facultad de Medicina no ha tomado en cuenta hacia la población sobre esta enfermedad del COVID-19. Me he visto obligado a poner un granito de arena para que los estudiantes de medicina sepan y entiendan bien el COVID-19 o SARS-CoV-2. Empezaremos diciendo que los virus que provocan estas enfermedades, desde los resfríos, síndromes gripales, faringitis, neumonías, etcétera, etcétera, hasta diarreas, esto se da incluso en animales como también en seres humanos. Algunas enfermedades por coronavirus, habíamos dicho en la clase anterior que son consideradas como zoonosis. Aquellos seres humanos que trabajan o que manipulan plantas, que manipulan animales, tal sea gallinas, cerdos, que pueden ser enfermedades y estas pueden ser transmitidas del ser humano a los animales o de los animales a los seres humanos. El mayor reservorio de los coronavirus se encuentra, entre comillas, en los murciélagos, pero también se puede encontrar el virus en otros animales. No se ha aclarado bien todavía esto. Estamos hablando desde épocas mucho más antes. La última que hemos visto es el 2002. Y desde el 2002 hasta la fecha no podemos ni siquiera discernir, ni siquiera afrontar este tipo de virus. Estos animales, los virus donde va a estar el cerdo, la vaca, algunos felinos, la civeta, ¿no? un tipo de animal, ¿no? De algunas aves, por ejemplo las gallinas, también pueden, en camellos, en diferentes animales, pero también en el ser humano, pueden transmitirse de unos a otros, ya sea el caso. En la historia de las enfermedades, desde el ébola, el SARS, el Zika, la polio, ¿no? y algunas enfermedades virales, o también las pandemias, ¿no? El HIV, la última, ¿no? Entonces, vemos este cuadro, cómo es que ha ido evolucionando estas enfermedades. Y concluimos que el reservorio más importante, hasta la fecha que se ha hecho los estudios, es el murciélago, que puede darnos infecciones banales, unas infecciones altas, ¿no? De igual manera, el SARS-CoV. En murciélagos, la civeta que vemos o que existe en la Indonesia, y el MERS, ¿no? El SARS-CoV-2, el MERS, que provoca un tipo de neumonía grave. Es una neumonía del Medio Oriente, como síndrome respiratorio de coronavirus. Si nosotros vamos siguiendo la evolución, vamos a ver que el SARS-CoV
ya está en murciélagos y en el ser humano, el coronavirus OC43, y también en ese marsupial. Entonces, estos marsupiales todavía se encuentran y este MERS también en el ser humano. Y aquí vemos nosotros que podamos definir, empezando a clasificar los coronavirus: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Y entonces en el alfa coronavirus encontramos, ¿no?, el HCOV en NL63, pero lo más importante aquí es los beta coronavirus en relación al estudio que estamos haciendo, ¿no? SARS-CoV, el MERS-CoV, ¿no?, el MHB y el BCOV, principalmente el SARS-CoV. Y entonces nosotros vemos cómo, ¿no?, el alfa coronavirus generalmente por los porcinos hacia los humanos, y estas epidemias se caracterizan por diarreas, enfermedades respiratorias leves. También ya en seres humanos vemos el SARS-CoV y el MERS-CoV. Estamos hablando ya más o menos del 2002 en humanos, de enfermedades respiratorias severas, y también podemos encontrar hepatitis. Y el causante, ¿no?, es el murciélago hasta hoy en día, a la fecha. Los mecanismos de transmisión de humano a humano. Esta transmisión se hace por gotitas, ¿no?, que se encuentran en las microgotas al toser, al hablar, ¿no?, en el ambiente. Y más o menos tienen una distancia de 2 metros, ¿no?, que hay que tener, estar protegido. La transmisión por contacto, una transmisión por contacto directo y otra por contacto indirecto. El contacto directo es prácticamente estar frente al paciente, y el indirecto es por cosas que están contaminadas. Y entonces esta transmisión también por el aire es un riesgo hipotético. Hay una transmisión también fecal oral. Deben acordarse que el virus también se encuentra en el intestino, especialmente en el intestino delgado, ¿no? Y puede encontrarse también en las heces. Pero cuando hablamos fecal oral, no tiene mucha evidencia. La transmisión vertical también es sin evidencia. Me refiero a la transmisión madre-feto. Hay una transmisión por sangre también, que es sin evidencia. El virus, la presencia de este en la sangre, lágrimas, secreciones conjuntivales, secreciones nasofaríngeas, saliva, heces y las secreciones de casos confirmados. Esto todavía no está bien dilucidado, pero lo que tenemos en cuenta sí es que a través de la respiración, la tos, el estornudo, ¿no?, en forma directa y en forma indirecta, a través de las manos, ¿no?, con lo que vayamos a tocar, dinero, mesa, plásticos, lo que sea, y llevárnoslos a los ojos, a la boca o cerca de las mucosas. Entonces también en las poblaciones, ¿no?, las poblaciones que han sido la diseminación de este virus. Entonces nosotros, si tenemos en cuenta, empezamos a entender de cómo un virus se empieza a transmitir hacia otras personas, hablando del ser humano. Y entonces la transmisión del COVID-19 o SARS-CoV-2 ocurre principalmente a través de gotitas respiratorias generadas por la tos,
los estornudos y los que se dan también por contacto con las superficies contaminadas. La transmisión de aerosoles. Lo que más vemos en aerosoles en los hospitales. Los médicos que han fallecido, los médicos internos, los médicos que hacen su residencia, o los médicos que trabajan en centros de salud, ¿no? La transmisión puede hacerse por aerosoles. Si yo estoy en el hospital y manipulo un ventilador, manipulo un ambú, manipulo un laringoscopio, es factible que a través de los aerosoles, que son gotas pequeñas, pero más grandes que los aerosoles cuando se exhala, a una velocidad menos de 1 metro, ¿no? se evaporan o caen al suelo a menos de 1.5 metros. La tos y los estornudos expulsan las gotas más grandes a alta velocidad. Estas gotas, especialmente más grandes, mayor a 0,1 micrómetros, pueden ser transportadas por jet más de 2 metros, o sea, la velocidad con que nosotros podemos emitir esa exhalación o tos. Por lo tanto, el contagio en los hospitales a través de aerosoles es muy factible. Y como el personal de salud no ha tenido una buena protección, no ha tenido los equipos de protección personal, no se le ha dado, entonces la responsabilidad es de nosotros, especialmente hablando de la universidad. No hemos capacitado, no hemos educado, no hemos transmitido los conocimientos hacia los alumnos. No hemos salido, no hemos tenido la valentía de salir a la población y explicar. Es cierto que no la conocíamos bien la enfermedad. Por eso es que me he tomado la libertad el día de hoy hacer este tema exclusivamente hablando de farmacología viral. Los docentes de fisiología, bioquímica, docentes de farmacología, etcétera, todos los que tenemos que ver con fármacos o con tratamientos, no hemos tenido la valentía de salir, exponer a la población. Es cierto, hasta el mes de julio teníamos todo distorsionado. El tratamiento, lo que hacíamos era antipiréticos, tratamientos con antibióticos, tratamientos con ivermectina, acitromicina, pacientes deprimidos inmunológicamente, no hemos tomado en cuenta. Y entonces hemos empeorado las cosas. La población, desde el presidente de la República que empieza a dispararse, a repartir los antibióticos como que fueran caramelos, ya vienen las consecuencias que vamos a decirles seguidamente. Frecuentemente, estas enfermedades empiezan con síntomas leves, ¿no? Como obstrucción nasal, rinorrea, dolor leve en la garganta, por qué no decirlo también gastroenteritis, y pueden provocar enfermedades más graves, especialmente en pacientes que ya están con su sistema inmunológico comprometido o con algunas disfunciones orgánicas crónicas. Estos pacientes, especialmente aquellos con cáncer, diabetes mellitus, en pacientes ancianos, pacientes hipertensos, pero la mayoría de las veces, ¿no?, que estas enfermedades van a ser provocadas. Y entonces es importante enseñar, y ustedes tienen que ser la réplica de lo que estamos hablando, empezando por su casa, empezando por los que más cerca están, ¿no? Saber que la detección de los antígenos, especialmente en la proteína S, una glicoproteína especular, que se llama Spike, ¿no?,
el dímero de hemaglutinina esterasa. Asimismo, también ya más internalizándonos dentro del virus, la proteína M, la proteína NN, principalmente que se encuentra, ¿no?, en el centro. Y entonces estas, a través del RNA mensajero, el RNA genómico, y también conocer bien la envoltura. Y entonces cuando encontramos el RNA mensajero, hacemos las pruebas del PCR y las pruebas rápidas. Y también la detección de anticuerpos. ¿Cómo hacemos la detección de antígenos y anticuerpos? La detección de anticuerpos, vamos a colocar en una superficie inerte parte del virus. Si en la muestra hay anticuerpos, va a permitir que se unan al reactivo que revela que hubo esa unión. Para la detección de antígenos virales es igual, pero lo que se coloca es un anticuerpo, el antígeno, el propio virus, el anticuerpo que es el reactivo, y entonces nos va a evidenciar la reacción. Para pruebas rápidas para antígenos, también vamos a colocar la muestra, ¿no?, en un espacio, como ven en la parte superior de la lámina. En el caso de un antígeno, va a unirse a los anticuerpos que identifican la presencia de este antígeno. Estos, por un flujo lateral, en una cromatografía, va a deslizarse a través de esa superficie y va a marcarse los resultados positivos de control. En esta lámina se ilustra o se esquematiza la prueba rápida de anticuerpos combinados, el SARS-CoV-2, COVID-19. Y entonces tenemos que tener en cuenta, en la primera línea, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G en la siguiente, y el control. Por lo tanto, el diagrama esquemático del dispositivo de detección. Asimismo, también se ilustra de diferentes resultados de las pruebas. Y entonces tenemos estas líneas de control G, ¿no?, inmunoglobulina G, M, que significa la inmunoglobulina M. El resultado va a ser válido cuando se pinta la línea de control. Es un resultado. Vamos a ver que si vamos a ver negativos, ¿no?, pueden ser falsos positivos o falsos negativos. Depende del tiempo en que nosotros estemos tomando la prueba. Y como hemos visto en nuestro medio, a todo el mundo le hacen la prueba rápida y los resultados, como ven en este cuadro, pueden ser más que todo falsos positivos. Y se ha dado el caso en nuestro medio que la mayoría han sido negativos. Por lo tanto, este resultado negativo, en las alternativas que tenemos de IgG o IgM, o de ambos, si no se pintan las líneas a control, estos resultados no van a ser válidos. Y entonces hemos tenido en nuestro medio que la mayoría eran falsos negativos. Y entonces empezaron a contagiar, ¿no?, aduciendo de que estos exámenes, y no se capacitaba, no se enseñaba a la gente. En el estudio molecular, nosotros vemos que se hace a partir de una muestra de la fosa nasal o interiormente en la parte de la faringe, como vemos en el cuadro, ¿no? Tomamos puntos de referencia, ¿no?, el cartílago nasal, los senos paranasales, la nasofaringe, ¿no?, y la tiroides. Entonces lo tomamos y llevamos a una muestra.
lo que vamos a llamar el hisopado nasofaríngeo. Se utiliza un medio de transporte estéril universal. No hay ninguna característica especial. Debe estar diseñado para este propósito. Una vez que nosotros hemos tomado la muestra, vamos a sumergir este hisopado en el medio de transportes que le confiere. En el laboratorio se hace la retranscripción a una doble cadena de ARN. Y por la técnica del PCR es por un ciclo de cambio de temperatura que ésta se va a producir, se va a amplificar y va a tener una característica de ser exponencial, que le va a permitir a esta técnica una gran capacidad de detección, porque se producen muchas copias que los sistemas de los equipos pueden detectar. Eso es importante. Y esto es mucho más seguro, casi el 90-95% de seguridad para el diagnóstico. En este cuadro, lo que nos llama la atención la importancia, ¿no? Debemos de tener en cuenta cómo es la respuesta inmune. Hay una fase que es asintomática, ¿no? Acá en Puno, la mayoría de las personas eran asintomáticos, incluso personas vulnerables, como los trabajadores de salud, que ni siquiera se dieron cuenta que tenían los síntomas. En esta fase los síntomas pueden ser leves, moderados, pero tenemos que tener en cuenta desde que el virus ingresa y empieza su fase replicativa. Hemos hablado muy claro, como es un ser que no tiene vida, que no se multiplica, pero sí se replica. Y entonces este va a ser detectado, su material genético, por sus antígenos. Y esto por un periodo más o menos, como ven en el cuadro, de 21 días. 21 días que en este caso los anticuerpos, los primeros en aparecer hasta los 5 días o 7 días, va a ser la inmunoglobulina N. Aproximadamente después del quinto, séptimo día, ya hay una buena cantidad de anticuerpos IgM. Y estos pueden ser detectables. Luego va a disminuir, pero no, hasta la actualidad no se tiene bien claro en cuánto tiempo va a ocurrir esto. En esta fase, cuando ya hay presencia de anticuerpos, hemos visto en los pacientes que empieza la recuperación. Entonces, en la fase asintomática, en la fase respiratoria A y B, ¿no? En la fase crítica, la tercera fase, ¿no? Varios han llegado. Hoy en día se menciona que prácticamente las mentiras, la mala información tanto de la prensa y de sus autoridades, lo que hacen es desinformar. Ya prácticamente se puede decir que estamos en una etapa de que todos, un mayor porcentaje ya nos hemos contagiado, pero pasamos a ser asintomáticos. Ya en el 10º día, ya el IgM es detectable. Al 14 día, la inmunoglobulina G hasta los 21 días, ¿no? Y entonces el IgG permanece en la sangre y proporciona una inmunidad a largo plazo.
¿Se volverá a reinfectar este paciente? Los estudios que se ha hecho, ¿no?, es que no, pero conozco personas que aducen haber tomado hidroxicloroquina, el peróxido, ¿no?, aducen haber curado. Puede ser que haya sido una simple gripe y no haya sido un COVID. Y estos pueden entrar al grupo de esta segunda oleada que puede haber, ¿no? Asimismo, los que han estado en casa protegiéndose, si salen a la calle y no toman las medidas, una precaución, pueden llegar a esta segunda oleada. Estas pruebas, si nosotros no dividimos el periodo, los podemos evaluar. O sea, la primera, segunda, tercera semana, ¿no?, como vemos en el cuadro, ¿no?, hablamos de especificidad alta, un 100%, pero la sensibilidad que no llega al 99%, por lo tanto va a ser inferior. Estos estudios tienen que realizarse. Ahora que supuestamente, entre comillas, o es un engaño que haya pasado, lo peor, tenemos que hacer pruebas de prevalencia de la enfermedad. Por eso es que se recomienda que se pueda repetir los exámenes a una semana, se pueda repetir a la tercera semana, se pueda repetir después de 15 días, para nosotros lograr los fines de detectar un caso. Porque el problema que durante las primeras semanas, ya que nosotros podemos estar contagiados, frente a un caso que presente con síntomas sospechosos e incluso algunos síntomas de progresión, frente a un resultado de una prueba que sea negativa. Por lo tanto, un PR que no vamos a excluir que se trate de una infección por COVID-2. Por lo tanto, es importante en este momento hacer los estudios de prevalencia. Y estos estudios debían hacerlos la universidad, que no ha participado exclusivamente en nada. Los estudiantes no han participado. Pareciera, disculpen el término, pareciera que la universidad no le interesa. No le interesa la salud de la población. Es cuando nosotros, y ustedes cuando ya sean médicos, por favor, tengan en cuenta siempre, nosotros hacemos un juramento hipocrático, un juramento, ¿no?, que hacemos para defender, salvar vidas. Pero eso no quiere decir que vayamos a afrontar y poner nuestra vida, ¿no?, siempre en los casos de que se exponga la vida del médico. Muchas veces no tenemos que cumplir obligaciones que nos demandan las autoridades. Las autoridades tenían que dar equipos de protección a los médicos que han fallecido, a los estudiantes que han fallecido, médicos internos, médicos residentes. También en el SARS-CoV-2, hablando de los antígenos, son pruebas o PRs nuevos, no se ha comercializado, muestran una muestra prometedora, porque a diferencia de los anticuerpos, pueden ser prometedoras, pueden ser muy útiles en la primera o segunda semana. Se comportan de forma similar a las pruebas moleculares. Son de bajo costo, al alcance de las personas. Y en cuanto a su capacidad de detección, va a ser por el periodo de tiempo, especialmente en las primeras semanas,
y son más útiles. Lamentablemente, todavía se están desarrollando y perfeccionando para que puedan ser distribuidas a nivel mundial. Somos un país tercermundista. Estamos atrasados. Cuando yo era estudiante de medicina, me decían que estábamos atrasados 30 años en la medicina. Y ahora hemos pasado a estar atrasados los 50 años. Señores estudiantes, me lamenta mucho que no le tomamos interés. Yo he dejado el tiempo para que algunos de ustedes, en lugar de estar pidiendo que no den examen, pidan estos temas, aclaren estos temas, obliguen a los docentes a hacer trabajos de investigación. Hasta ahorita ya terminamos el semestre y no tengo ni un trabajo de investigación de ustedes, tal como se les ha hecho en la primera clase. No hay interés. Entonces caen en lo que es lo fácil, caen que es el engaño. Ustedes no están engañando a nadie, se están engañando a ustedes. Como siempre les digo, nosotros que estamos frente a un paciente, que la vida podemos perderla en un segundo, con una mala práctica, una mala maniobra del médico, tenemos que tener presente que debemos estar preparados teórica y prácticamente, y con la práctica para desarrollar nuestra profesión. Un resumen general de la interpretación. El PCR en la fase inicial son de mucha utilidad. Como ven en el cuadro, la segunda semana o la tercera semana ya no son útiles para detectar la presencia del virus, para hacer un buen diagnóstico. Y así, en ese caso, se empieza a hacer útiles otras pruebas que van a detectar los tipos de anticuerpos IgG, IgM, sobre todo la IgG, que va a permanecer positiva por mucho tiempo. Y entonces ahí nos va a decir las pruebas de prevalencia de nuestra población. En la segunda fase, tercera fase, los anticuerpos van a ser bastante útiles. Nosotros podemos identificar quiénes han superado la enfermedad, quiénes han tenido la enfermedad realmente, porque la información que nos dan es un engaño, es una mentira, porque no se hacen los estudios. Quienes estaban obligados a hacer esto en la universidad, los estudiantes de medicina, por los docentes también de medicina. Vamos a tener también que saber quiénes contienen esos anticuerpos. Estos anticuerpos que han atravesado en el plasma y se pueden ser utilizados en estudios hechos para donación del plasma convaleciente. Es muy fácil decir, hay que hacerle transfusión de plasma. Y en la televisión se dan el lujo de decir, se busca pacientes que han tenido el COVID sin ningún estudio. Eso es muy peligroso. Entonces, una alternativa, si se hace bien las cosas, va a ser una alternativa de tratamiento en pacientes que están en estas primeras fases, que todavía no tienen el anticuerpo, pero que podían beneficiarse de esta inmunidad pasiva. Esta reacción de cadena en la polimerasa va a ser una prueba diagnóstica. Entonces lo que nos interesa es detectar un fragmento del material genético de este patógeno. Y entonces vemos nosotros la interpretación, ¿no?, del PCR, los antígenos, el IgM, IG, ¿no?, una fase asintomática,
Miren, el PCR va a ser positivo. En la fase inicial, o sea, en la primera fase, ¿no? Cuando recién empieza a aparecer los síntomas, aproximadamente de 1 a 7 días, ya empieza los antígenos, la IgM y la IgG, ¿no? Vamos a tener positivos o negativos. En la segunda fase, y es más claro, de 8 a 14 días, vamos a encontrar la IgM. Y en la tercera fase, vamos a encontrar la IgM, IgG. Y más principalmente, en los que no va a servir es la IgG para hacer estos descartes, ¿no? De estudios que se tiene que hacer en la población. Ya en la infección pasada, inmune, va a ser la inmunoglobulina G. ¿Qué ha pasado en este tiempo donde se ha hecho estos exámenes, donde se han interpretado mal los exámenes? Muchas personas, como es mi caso, que sin tener una prueba de diagnóstico, se hable libremente en la televisión quiénes tienen y quiénes no tienen la enfermedad, con el simple hecho de molestar, de no dejar trabajar a las autoridades del hospital. Y es por eso que muchos que podíamos estar al frente de esta pandemia, hemos tenido que recluirnos en nuestros domicilios. Y la mala información hace mucho daño a nuestra población. Entonces, la clasificación de los coronavirus en esta familia de coronavirus son de una orden nidovirales, que son conjuntos de RNAs. Ya conocemos los 4 tipos más importantes: alfa, beta, gamma y delta, pero los principales son los beta, que ahora vemos que el del 2002 al 2012 pueden surgir nuevos tipos de coronavirus, como es el caso del SARS-CoV-2 en el 2019, un nuevo virus llamado SARS-CoV-2, responsable por un síndrome respiratorio agudo, un síndrome muy grave, acompañado de disfunción multiorgánica y muerte. Muchas veces, pacientes supuestamente asintomáticos directamente iban a la fase 2 y a la fase 3. Lamentable que hayan fallecido, que hayan muerto por desconocer cómo es el manejo de estos pacientes. Nuestra población, su idiosincrasia, el desconocimiento, la automedicación con medicamentos que nos van a hacer daño, todos, la hidroxicloroquina, la ivermectina, te hace daño cuando tomas sin control médico. Entonces vamos a ver cómo este SARS-CoV-2, responsable de este síndrome, que se cree que se originó a partir del mercado allá en la China, pero ahora la mayor transmisión es la transmisión de humano a humano. Ya esto se hizo en los estudios en febrero del 2020. Estos estudios, ya la OMS declaró la pandemia. Ya se aclaró prácticamente las diferencias del SARS-CoV con el SARS-CoV-2. ¿Alguna similitud? Y eso que estamos hablando del 2002, estamos 2020, 18 años.
y han pasado y no hemos podido combatir hasta la fecha esta pandemia. La entrada de los SARS-CoV-2 depende, prácticamente, va a depender del AC2 y la TEN-SS2. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina 2 va a ser la responsable del ingreso. Con respecto a su composición, con respecto a sus características estructurales, los coronavirus son de tamaño medio. Se dice que son pesados. Se dice que en algunos estudios que no son pesados. Últimamente se está encontrando, cuando se dice un virus pesado, es que si uno exhala, si uno tose, no va a llegar más de 2 metros porque es pesado y cae al suelo, cae sobre superficies. Pero se está demostrando que puede ser mucho más la distancia que puede ir en jet estos virus. Asimismo, también vemos que la estructura por dentro, hacia afuera, consta por una nucleocápside, que es una proteína. Y aquí algo que recalcar, esa proteína N, ¿no? Es la responsable, como ya hemos visto en los estudios de inmunología viral. Estas proteínas N están rodeados por una membrana lipídica que el virus la obtiene a partir del hospedero, una vez que se va a replicar. Y entonces brotan de la célula, obtienen también sus lípidos, y esta membrana lipídica a su vez está atravesada, envuelta por algunas proteínas, como vemos en el cuadro, por ejemplo, con la proteína M, la proteína E. Tiene que ver estas proteínas, especialmente la N, con el ensamblaje, en la fusión con el virus, que hemos visto también en la clase anterior. Esta proteína S, que hace el anclaje, con el ingreso a la célula a través de los receptores. Esta fusión va a ser a través de una proteína clave, una glicoproteína clave para hacer un trofismo del huésped. Esto quiere decir hacia dónde se dirige el virus, hacia qué órgano va a afectar. Este virus, para hacer la falla multiorgánica, principalmente se va a dirigir a los pulmones. Posteriormente, en la falla multiorgánica, se va a dirigir hacia el corazón, se va a dirigir hacia el riñón, se va a dirigir hacia el sistema nervioso central. Y entonces tenemos toda la patología. Me hubiera gustado hacer un resumen de la fisiopatología, pero el curso es de farmacología y microbiología viral. Y entonces la proteína E, como vemos en el cuadro, que viene de la envoltura M, viene de la membrana. Pero lo importante es que cuando atraviesan la membrana, existen otras proteínas glicoproteicas. Mejor dicho, que cuando nosotros miramos al virus en un microscopio electrónico,
vemos que está rodeada por una corona de espinas. Esta es la proteína S, el spike o espina. Y entonces vemos como este spike, las funciones de esta proteína son muy importantes. Por ejemplo, la proteína S se va a unir al receptor de membrana celular y poder internalizarse a la célula a través de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces vamos a ver que esta angiotensina 2, que están los receptores de membrana celular, que se han internalizado a través del TMPRS2, van a identificar prácticamente en la célula a esta proteína S. Entonces va a ser un blanco de anticuerpos neutralizantes, o también vamos a ver la actividad, la acción de los linfocitos T, CD8, linfocitos citotóxicos. Prácticamente llamamos las moléculas asesinas de estos virus. El genoma del virus SARS, ¿no?, codifica 4 proteínas estructurales que hemos dicho. La proteína S, el spike, la proteína E de envoltura, la proteína M de membrana, la proteína N de la nucleocasa. Hemos dicho ya, vamos a repetir, la estructura de las proteínas importantes a nivel desde el exterior es la proteína S para el ensamblaje, el anclaje en la membrana celular a través de la proteína enzima convertida de angiotensina 2 y la proteína M en el núcleo. Una estructura, ¿no?, del SARS-CoV-2, ¿no?, tanto la proteína S, la proteína N y el receptor de la enzima AC2. La proteína N también podría ser un blanco de los linfocitos TSD8, de los linfocitos asesinos o los citotóxicos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que estas estructuras del SARS-CoV-2, ¿no?, en las proteínas S1, S2, ¿no?, vamos a ver que es disponible, ¿no?, o también en desarrollo. La proteína Spike en desarrollo, las nucleoproteínas disponibles en el S1, ¿no?, vamos a ver, está en desarrollo el S1-RBD, que todavía está en estructura. Y entonces este SARS-CoV-2 que nosotros vemos es fácilmente, podemos tener en cuenta que estas estructuras, por ejemplo, en el uso del jabón, un jabón común. ¿Qué hace el jabón común? Forma micelas en la membrana del virus. Esta membrana se desestabiliza. Esta membrana se rompe las proteínas que la están cubriendo al virus y van a terminar inactivándose. Por eso es tan importante conocer en los diferentes tipos de virus, en este caso del SARS-CoV-2 o COVID-19, conocer
su estructura. Porque así como hemos visto, como hemos inactivado, ¿no?, a lavarse las manos con jabón o pasarse con alcohol, pero un alcohol de 60 a 70 grados. No sé por qué utilizan de 90 grados. Lo único que hace es evaporarse y no quedar en la membrana o en la superficie de las manos o de las superficies de las cosas. Y entonces podría hacerse algo similar cuando nosotros activamos al virus. Miren en la parte inferior, ¿no?, cómo es que la membrana celular es rota, ¿no?, del virus. Ya lo habíamos visto ya repetidas veces, y esto vamos a volver a repetir, que son los pasos de la replicación de los virus. Siempre los virus primeramente se unen al receptor de membrana de la célula y estos se van a internalizar. Si nosotros vemos en la parte izquierda arriba cómo se ha fusionado y se está internalizando, y entonces vamos a ver que este virus ya está infectando, pero esto lo hace a través del SARS-CoV-2 al receptor ECA2 de la enzima convertida en angiotensina 2. Y el virus lo hace a partir de la proteína S, el spike. Usa como si fuera una llave la proteína S. Cuando se va a unir al receptor, y esta le va a permitir ingresar, le va a permitir internalizarse al interior del citoplasma. Y cuando se internaliza, su material genético la replica. Ocurre todo esto en el citoplasma. Vuelvo a repetir que es importante estos dos pasos primeros. Tercer paso, el RNA se polimeriza y entonces va a empezar a codificar. Y si lo codifica, el virus lo va a descodificar y así va a sintetizar la proteína S, va a sintetizar la proteína M y va a sintetizar la proteína E. La proteína N es la principal, que es la que va a provocar el ensamblado del virus dentro del citoplasma, que posteriormente el virus va a salir ya en el quinto paso por exocitosis, va a salir hacia afuera a través de esta membrana plasmática al romperse, al morir la célula, llevando consigo parte de la membrana lipídica de esta célula hospedera. Si nosotros recapitulamos y vemos un poco más a fondo, que el ingreso de patógenos va a estimular a los linfocitos, producen anticuerpos que adhieren a la cápsula proteica viral y entonces estas van a impedir la entrada a más células. Si la proteína viral ya nos ha causado a la célula infecciones, el tiempo de neutralización del virus va a ser breve. Esto en algunos virus que no mutan, no cambia su estructura, la estructura de su cápsula, entonces estos virus están llamados a desaparecer. Pero si la cápsula viral es nueva o mutada, el tiempo de su reconocimiento y producción de anticuerpos nuevo y específico es mayor, es decir, que los virus que mutan son los que causan nuevas infecciones. Una vez que ingresa el material genético, se distribuye a través de la membrana celular
Entonces vamos a tener la acción de los lisosomas que van a destruir la membrana celular y va a ver que se libera el material genético hacia el retículo endoplasmático. Ya lo hemos visto repetidas veces, me canso de repetirlos, porque la replicación del coronavirus hay una hebra negativa que es la que sirve como plantilla. Entonces va a transmitir RNAs positivos del subgenoma más pequeño. Esto se utiliza para sintetizar todas las demás proteínas que hemos mencionado. Hemos dicho que la proteína N es la que se une al ARN genómico y la proteína M se integra en la membrana del retículo endoplasmático. Como las proteínas de la envoltura S y HE después de la unión. Los cápsidos del núcleo, ensamblados con el ARN, un ARN helical retorcido, se introducen en el lumen del retículo endoplasmático y están encerrados con su membrana. Vuelvo a repetir, estos ya progenes van a ser liberados. Entonces, el primer paso en el COVID es la unión al receptor ECA2, como ustedes ven. El SARS-CoV-2, el AC2 como receptor. Y entonces vamos a ver cómo esa replicación que ocurre en el citoplasma, ¿sí? Y por último el virus brota por exocitosis o la destrucción viral. Por eso es importante conocer esto de manera muy básica, porque algunos fármacos, como por ejemplo la cloroquina, la hidroxicloroquina, podrían de alguna manera, alcalinizando la vesícula, modificar el pH citoplasmático o el pH de algunas organelas intracelulares, provocando inactivación viral. Y algunos otros fármacos, como por ejemplo la citromicina, que es un antibiótico que es utilizado para inhibir el crecimiento de las bacterias, podrían en alguna manera estar a nivel de la replicación viral. Pero esto lo tenemos que tener con tres interrogantes, porque hay algunos estudios que la citromicina altera la conformación de la proteína S de la unión al virus y así evita que el virus se internalice. Es importante para que el virus ingrese, se forme esta vesícula y que esta proteína estructural, el TMPR, para poder fusionar las membranas del virus y a nivel pulmonar el neumocito. Actualmente se está usando la hidroxicloroquina que alcaliniza la vesícula. El efecto aparte que tiene sobre el proceso inflamatorio que hace que el virus no pueda replicarse en nuestro organismo. Ojo, no está comprobado, no está probado. Por cuestiones didácticas les estamos mencionando. Otros fármacos con el tratamiento de los IECAS se ha visto que pueden proteger principalmente la lesión pulmonar al reducir los niveles de antígeno o angiotensina 2 debido a la inhibición de la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Los efectos indirectos adicionales que soportan el eje protector pueden contribuir a sus efectos beneficiosos. Como hemos visto, o como han visto en la parte de antibióticos, el doctor Mercado les habrá dicho sobre los IECAS en la parte de
de farmacología cardiológica. Entonces, el efecto general sobre la protección del tejido pulmonar podría promoverse adicionalmente mediante la modulación de este receptor AC2. Pero estos estudios son escasos. Otros fármacos como el enalapril, lisinopril, ramipril o también los ARA2, que son los fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina 2, por ejemplo los sartán, candesartán, etcétera, se creen que estos fármacos podrían provocar una upregulation, una regulación del ECA2. Entonces se cree que estos fármacos podrían provocar un aumento en la expresión de los receptores de la proteína S. Algunos autores creen que los pacientes que utilizan estos fármacos, ECA2, ARA2, podrían tener cuadros de neumonía mucho más graves, porque podrían permitir mayor entrada del virus, que supongo que lo pueden ver o revisar sobre el caso de los ECA2 y ARA2 y los cuadros de neumonía más graves. También se ha estudiado el uso del ibuprofeno, ¿no? Cuando se hace un aumento de la expresión de estos receptores en la membrana celular. Por eso se recomienda no utilizar ibuprofeno. Se recomienda no utilizar AINES. Por ejemplo, el diclofenaco, naproxeno, en pacientes con sospechas de COVID. Los protocolos de tratamiento solo se indican el paracetamol. Su mecanismo de acción, sus efectos adversos y su fisiofarmacología ya lo hemos tocado cuando hablamos de paracetamol. ¿Qué otro elemento se ha visto en la unión de anclaje y la internalización del COVID-19 a nivel de la membrana del neumocito? Aquí vamos a tener otra proteína que se denomina el ADAM17. Esta metaloproteasa, vamos a ver que la función que tiene va a ser que el AC2 que está formado o que está formando parte de la estructura del neumocito se disuelva y pase a una forma soluble, es decir, lo desprende de la membrana celular este ADAM17. Si lo desprende, lo saca del sitio del receptor, va a ser muy factible para nosotros un bien, porque cuando venga el virus no lo va a encontrar para poder internalizar. Por lo tanto, es un receptor estructural, esto se va a desplazar hacia la sangre y lo convierte en un elemento soluble, ECA2 soluble. Nosotros tenemos dos tipos de ECA2 solubles. Uno que se forma parte de la estructura, que funciona como receptor, pero tenemos otro ECA2 que se encuentra soluble en el plasma sanguíneo. Es el mismo ECA2, lo que cambia es que tiene una posición estructural y la otra ECA2 que está soluble. Quien lo convierte es el ADAM17. Y este ADAM17, como vemos, va a estar en contacto con el receptor de la angiotensina 1. Este tiene un efecto estimulante sobre el receptor ADAM17 para que convierta el ECA2 del receptor a un ECA2 soluble. Como les venía diciendo, esto es muy importante,
porque nuestros ECA2 solubles en el COVID, el virus no va a encontrar receptores donde anclar y donde ingresar. Por eso es muy importante en ese caso nuestros ECA2, cuando más solubles estén, es mejor, es más conveniente, porque no va a tener el virus donde fusionarse, donde anclarse para no internalizarse dentro de la célula. Entonces, la importancia que se ve en este momento es precisamente este elemento metaloproteasa ADAM17. Este va a facilitar finalmente a que el ECA2 se encuentre en su forma soluble y el receptor de la angiotensina 1 es, entre otras cosas, uno de los estimulantes que puede favorecer ese punto, va a favorecer en nuestro organismo, y esto va a ser bueno. Lo que tenemos que estar buscando drogas, por ejemplo, la Lafonestat, que ya lo vimos, tiene entre otras cosas la propiedad de convertir el ECA2 estructural en un ECA2 soluble. Pero esto todavía está en investigación como una alternativa de tratamiento. En las revistas, en los estudios, esto se está mencionando en los estudios de julio de 2020. Pero ¿qué va a suceder si tenemos otro ECA2 soluble? ¿Qué otra ventaja, aparte de que el virus ya no va a encontrar a los receptores ECA2, esos receptores ECA2 que necesita para ingresar, sino también cuando este SARS-CoV-2 está en el medio, se encuentran ECA2 solubles, estos se van a unir a las proteínas S, lo que vamos a hacer es saturar a esta proteína S, a una proteína S1. Lo vamos a saturar con estos ECA2 solubles y que lógicamente al estar saturados tampoco van a poder anclarse, porque ya no tienen cómo anclarse. ¿Por qué? Porque su proteína S1 va a estar cubierto, sus superficies por la ECA2 soluble. Es que este virus, cuando se encuentre, cuando quiere hacer un anclaje, todas sus superficies, todas sus proteínas S van a estar saturadas por este ECA2 soluble y no va a internalizarse, no va a ingresar, no se va a introducir dentro de la célula del citoplasma. Si nosotros vemos ya los pasos de la replicación que hemos visto, ¿no? El virus se va a unir al receptor de membrana de la célula, la fusión, la internalización, la célula, el virus se va a infectar, ¿no? A través del ECA2, el virus, a partir de la proteína, usa como si fuera una llave que permite la internalización. Si nosotros hablamos de fisiopatología, vamos a entender los mecanismos por qué el virus provoca lesión, provoca injuria y las manifestaciones clínicas. Antes de hablar de la fisiopatología, hablaríamos de las diferencias entre la ECA y la ECA2. Si recordamos, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, fíjense los diferentes estudios específicos que se han realizado. El ECA solo transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Por ejemplo, si tenemos un paciente que se produce una disminución de la presión arterial, la arteriola de las células musculares especializadas en la arteriola aferente, especialmente en el riñón, van a censar esta caída de presión arterial y por mecanismos más detallados en el estudio específico, vemos que en este estudio mencionan
que hay una liberación de renina. La renina lo que va a hacer es transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 por medio de la enzima convertidora de angiotensina que está presente en las células epiteliales del pulmón transforman a angiotensina 2. Esta angiotensina 2, si ustedes ven los cuadros en la parte inferior derecha, el mecanismo por el cual provoca vasoconstricción, cuando ésta se va a activar de manera aguda, lo que va a hacer es retener agua y sal, y el riñón va a generar un aumento de la presión arterial media en situaciones, por ejemplo, de hemorragia y diferentes causas de shock. Eso es de manera aguda. Cuando ya es de manera crónica, cuando nuestro eje renina-angiotensina-aldosterona está activado, pero de manera crónica, como por ejemplo en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, la angiotensina 2 estimula la fibrosis, estimula la remodelación, el remodelamiento cardíaco, y esta es la base de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Y esto va a ser un ciclo vicioso, va a ser un eje activado de manera crónica. Esto es muy perjudicial para nuestro organismo. La enzima convertidora de angiotensina 2 está presente también en muchos tejidos. El gen para la síntesis, para que codifique para esta proteína ECA2, está presente en casi 70 tejidos dentro de nuestro organismo. Esta proteína ECA2 en la membrana, principalmente en el pulmón, los neumocitos tipo 1 y tipo 2, principalmente en los de tipo 2, también vamos a encontrar que se encuentran presentes en los enterocitos en todas las partes del intestino delgado, en el borde en cepillo de estos enterocitos, en el duodeno y ayuno hilo. También esta proteína se expresa en las células endoteliales. Nosotros vamos a ver en la fisiopatología, entra principalmente por el pulmón, se disemina por la corriente sanguínea, por las células endoteliales y va a generar una disfunción multiorgánica y esto nos va a llevar a la muerte. Por lo tanto, esta localización de los AC2 explica el tropismo tisular del SARS-CoV-2 para el pulmón, intestino delgado y el riñón. Y el daño a los órganos en pacientes con síndrome respiratorio agudo podrían deberse tanto a la replicación viral local como a las consecuencias inmunopatológicas de la respuesta del huésped. También nosotros podemos, o se ha visto, la transmisión fecal oral. Si nosotros vemos que la ECA2, que el receptor para el virus entre a la célula infectada, este receptor tiene que estar presente en estas células que tienen contacto con el medio externo. Son el intestino, el pulmón. Es un virus, podemos decirle así, inteligente. Y entonces nos preguntamos en este gráfico, ¿cuál es la función del ECA2? Básicamente, lo contrario que la acción de la ECA. Una cosa es la ECA y otra cosa es la ECA2. Lo que va a hacer es transformar la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Y estas son de vasodilatación y de inhibir
la fibrosis y también va a remodelar a nivel cardíaco, principalmente. Entonces no debemos confundir lo que es el ECA y el ECA2. El coronavirus, en la cronología de eventos durante la infección, cuando aparece el síndrome respiratorio severo agudo del coronavirus, hemos dicho que infecta las células que expresan la superficie de los receptores de angiotensina, que convierten a las enzimas 2, AC2 y TMR17, que están en la membrana celular. La replicación activa y la liberación del virus hace que la célula huésped sufra piroptosis y libere daño asociado a patrones moleculares incluidos el ATP, ácidos nucleicos, oligómeros de AC. Entonces, en los neumocitos, como hemos dicho antes, en los de tipo 2 y también los de tipo 1, en la membrana celular, con mecanismos claros de diseminación, inhalación directa del virus, llegan al epitelio alveolar. La proteína se une al receptor de la ECA. Y hay liberación de un montón de citocinas, tanto en las células del epitelio como en las células endoteliales, que producen liberación de citoquinas proinflamatorias, las cuales van a generar vasodilatación, van a generar un aumento del exudado, aumento del líquido dentro de los alveolos, y va a haber una respuesta inflamatoria y va a haber una destrucción de los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Por lo tanto, van a comenzar a tener una respuesta, un exudado dentro del pulmón, tanto dentro de los alveolos como al intersticio, como se ve en el cuadro. En la membrana hematoalveolar, formada por el endotelio, membrana basal, el intersticio, las células epiteliales alveolares, entonces tenemos un alveolo lleno de secreciones. Entonces el paciente empieza con tos seca, porque el daño es de los alveolos, no es de los bronquios y bronquiolos. Se cree, según algunos autores, el epitelio bronquial no tiene muchos receptores para ECA. Nosotros sabemos que el virus ataca directamente al epitelio pulmonar. Entonces, inicialmente la tos seca, no se produce grandes secreciones bronquiales. Además, se ha visto que el oxígeno le va a costar pasar a través de una barrera. Y entonces este paciente va a tener disnea. Y finalmente, insuficiencia respiratoria, una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no?, del tipo hipoxémico. Es importante conocer la fisiología a nivel de los neumocitos tipo 1 y 2, porque es sencillo y ustedes pueden hacerlo en sus pacientes, ¿no?, colocando tan solo un pulso oscímetro para manejar la hipoxia. ¿Qué es lo que ocurre en la respuesta inmune? Cuando los neumocitos tipo 1 y tipo 2 se destruyen, el epitelio alveolar comienza a regenerarse y se generan más los neumocitos tipo 2. Entonces se va a formar un ciclo vicioso. Se destruyen los neumocitos tipo 2 y estos se regeneran. Llenan nuevamente el epitelio alveolar con más neumocitos tipo 2, más receptores ECA2 para el virus. Entonces se genera un ciclo vicioso a favor del virus, provocando una neumonía grave del síndrome de estrés respiratorio agudo. Esto lo provoca el SARS-CoV-2, ¿no?, síndrome severo agudo respiratorio. Y esto se ve a través del aumento dependiente de anticuerpos.
exacerbando aún más el daño de los órganos. Si en este momento un paciente que está con esta clínica le tomamos una radiografía, una tomografía axial computarizada, nosotros vamos a ver el típico signo del vidrio esmerilado, el vidrio de un foco por el edema intersticial. Y esto lo vemos en forma bilateral. Y entonces vemos que la base es debido a la liberación masiva, a una liberación masiva, y hablamos de la tormenta de las citoquinas. Muchas veces esta respuesta inflamatoria es tan importante que termina provocando más ruptura de las células alveolares, termina provocando mayor formación de membranas hialinas y también termina provocando este síndrome respiratorio agudo terminal, provocando un infiltrado en forma de alas de mariposa, como lo ven en el cuadro, en las radiografías. Un edema pulmonar que es no cardiogénico, es más fácilmente visto en la parte central del pulmón. Entonces, algunos pacientes, de hecho, que en la primera fase, o entrando a la segunda fase A, se toman la radiografía y pueden encontrar estos signos radiológicos, pero no significa que el paciente ya deba recibir tratamiento, que es lo que muchas familias han hecho. Muchas familias tienen temor de ir al hospital porque lamentablemente se va a morir en el hospital. Han comprado su balón de oxígeno, se lo han llevado a su domicilio y tan solo este paciente, tan solo tenía dificultad respiratoria, que no estaba complicado y se ha curado. Es lamentable que tengamos en la televisión lo que mencionan, que las personas mejor se curan en su casa que en el hospital. Y es culpa de nosotros, los docentes, que no educamos, que no aperturamos estos diálogos docente-estudiante para mejorar la salud de nuestra población. Entonces, decimos qué es lo que va a ocurrir cuando ya se ha diseminado por el endotelio, se ha diseminado por los vasos sanguíneos. El virus se disemina por las células endoteliales que también tienen receptores ECA2. Como ven en el cuadro, el virus se disemina a diferentes órganos, causando, por ejemplo, en el sistema nervioso central, confusión mental, convulsiones, disminución del sensorio, encefalitis. Asimismo, en el riñón, el virus va a provocar ya sea una lesión viral directa o también por los mediadores inflamatorios, una lesión inmunomediana. No está claro actualmente, ¿no?, que va a provocar una proteinuria, que va a provocar una albuminuria y por ende una insuficiencia renal aguda. Muchas veces estos cuadros son de tipo oligúrico. El daño se va a realizar en la glándula suprarrenal, que va a estar insuficiente. En otros órganos linfoides con diferentes grados de vasculitis, porque el virus se disemina a partir de los vasos sanguíneos, se disemina a las pequeñas arterias de mediano calibre. Asimismo, también a nivel del sistema, más o menos vemos en la pared, se forma un edema en la pared arterial y entonces estos cuadros se van a provocar de vasculitis sistémicas. Estas vasculitis sistémicas
pueden provocar infartos agudos de miocardio. Puede también provocar infartos esplénicos, puede provocar infartos de órganos linfoides. Por la liberación de estas citoquinas, también se ha visto que se provoca leucopenia, que es un hallazgo típico en exámenes de laboratorio. Cuando nosotros hacemos en este tipo de pacientes, ya disfuncionalmente llega un shock, y ese shock lo lleva a la muerte. Podemos mencionar también en la fisiopatología, en el corazón, como es el cuadro, el virus puede provocar miocarditis, ya sea por acción directa o por los medios inflamatorios. Esto no está muy claro, pero es de esta manera que se genera la enfermedad grave del sarcopenia. Si nosotros hacemos un resumen, el virus que va a ingresar por el epitelio a nivel pulmonar va a destruir este epitelio pulmonar y va a generar una respuesta inflamatoria que muchas veces se ha visto que es estrictamente localizada para el pulmón, generando un cuadro de insuficiencia respiratoria grave. Y muchas veces, ya cuando nosotros vemos al paciente, un distrés respiratorio o un síndrome agudo respiratorio grave. Pero muchas veces se ha visto que la tormenta de citoquinas es tan importante que termina provocando un cuadro sistémico. Como ven en este cuadro, ya sea por invasión viral directa o por medios inflamatorios, pero actualmente en los estudios que se ha hecho no está muy claro todavía este daño sistémico. Podemos decir también que esto no va a terminar, no va a terminar aquí, no va a terminar hasta diciembre, enero 21, 22. Los cuadros típicos que vemos de neumonías graves, especialmente aquellos cuadros de neumonías graves sin síntomas previos de clínica, rinitis, faringitis. O sea, es raro que el SARS-CoV-2 o COVID-19 provoque manifestaciones de vía aérea superior. Antes de hablar de esto, lo que hemos visto en el hospital es comentar que la neumonía y el cuadro sistémico va a ser más grave en pacientes con enfermedades debilitantes, enfermedades prevalentes, crónicas, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus. Es importante, yo les pediría que ingresen a las páginas del Colegio Médico del Perú, donde se habla de temas de cardiología y COVID-19. Y ahí es donde se ha sacado un extracto para poder explicar. Estos pacientes se cree que crean una mayor expresión del receptor ECA2. Por otro lado, estas enfermedades en algunas veces son leves. Hay pocos casos relatados en la literatura. En los niños tiene menor cantidad de receptores ECA2 en la superficie pulmonar, pero mayor cantidad de ECA2 libres, ¿no? Que no están pegados en la membrana.
por lo tanto, saturan al virus del COVID-19. Anteriormente habíamos hablado que el virus también puede ingresar por la diseminación fecal oral. Asimismo, también hemos mencionado los cuadros de gastroenteritis. Recordamos siempre que los enterocitos también existen, ECA2, especialmente en el intestino delgado. También se ha visto que no es muy frecuente. Ya también habíamos dicho que los pacientes que tomaban fármacos, por ejemplo los IECAS, como enalapril, lisinopril, ramiprapil, o también los fármacos ARA2, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, o por ejemplo también lo que hemos hablado del ibuprofeno. Las personas que utilizan estos fármacos podrían tener una mayor expresión de los receptores ECA2 porque se producen en la upregulating y podría facilitar la entrada del virus a las células. Y si hablamos del pulmón, van a facilitar la entrada al epitelio alveolar. Por lo que tenemos que preguntarnos si suspendemos o no estos fármacos, los pacientes que están usando. Por ejemplo, el ibuprofeno, las sociedades europeas lo que recomiendan hoy en día es no utilizarlo. Los IECAS y los ARA2 que se usan en la insuficiencia cardíaca, en el infarto agudo de miocardio, o también los fármacos que se utilizan en la diabetes mellitus, ¿no? Los fármacos a través del sistema renal, donde tienen una proteinuria, que son algunos de los usos. Por eso es que es importante saber qué pasa si nosotros suspendemos los IECAS en estos pacientes. Lo que puede ocurrir es que estas enfermedades, gracias a estos órganos que están controlados, son pacientes controlados con la medicación dada, pero si nosotros los suspendemos, estos fármacos podrían provocar una descompensación de estas patologías. Entonces las sociedades a nivel mundial están de acuerdo, no debemos suspender estos fármacos. Incluso si cursa con COVID, algunos autores creen que los ECA2 son protectores para cuadros de neumonía. ¿Y esto por qué? Por sus efectos antiinflamatorios, por sus efectos vasodilatores y otros efectos protectores a nuestro organismo. Entonces, algunos autores defienden la hipótesis de que el virus, cuando se une al receptor, se internaliza con este receptor y el virus, esto puede provocar una disminución del efecto protector de esta proteína ECA2. Por lo tanto, es importante estudiar profundamente al virus y aprovecho la oportunidad para disertar esta exposición a fin de que los estudiantes tengan conocimiento, porque esta pandemia no va a terminar mañana, pasado mañana, no va a terminar en diciembre, no va a terminar en 2021. Se dice que las vacunas, pero tenemos que entender que este virus va a vivir con nosotros, así como los virus de la gripe, los de influenza, viven con nosotros, esperan su momento
su oportunidad cuando el organismo baja sus defensas por cuestiones climatológicas, por cuestiones de enfermedad, y es ahí donde nos ataca. Nuevamente, pero vive con nosotros, están esperando el momento. Y eso va a llegar el momento en que este SARS-CoV-2, COVID-2, va a vivir con nosotros. Esperemos sacar más provecho. El doctor Mercado va a hacer una práctica sobre fármacos en el COVID-2 el día de mañana a las 9 de la mañana. Y yo mañana a las 7 de la mañana hasta las 8, 8:30 terminaré disertando para que enlace a la práctica del doctor Mercado, ya que él es cardiólogo. Aprovechen de lo que vamos a disertar mañana para que haga para que ustedes tengan conocimiento sobre la farmacología del COVID-19. Esto ha sido un repaso de la inmunología, fisiología, fisiopatología del COVID-19, del virus del COVID-19. ¿Alguna pregunta? Y si no hay pregunta, muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Sí. Doctor, disculpe. Buenas tardes. Una consulta. En relación a pacientes, digamos, que tengan hipertensión arterial, pero que no estén medicados o no estén controlados, y ¿está correcto el uso de aspirina? No, no. ¿Y por La qué no? aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿no es cierto? Y como antiagregante plaquetario, ¿qué va a hacer? No va a hacer que se formen los coágulos. Sí, Entonces es un hipertenso arterial que trates en el COVID, estoy hablando del COVID-19, un paciente que sí está con hipertensión arterial y no tenga COVID, sí, por eso es importante lo que les he mencionado. Estos pacientes no deben retirárselos si está recibiendo aspirina, no debe retirarse la aspirina. Las no. complicaciones que se puede dar, pero tú no puedes tratar a un paciente con aspirina. El tratamiento es diferente. Ya mañana vamos a hablar sobre antiagregantes plaquetarios en COVID-19, especialmente Doctor, en cardiología. ni como profiláctico no se le podría dar. No se usa profilácticos en el COVID-19 porque la cascada de citoquinas es el problema. No, el problema no es que haga trombosis, no. Vamos a evitar si la trombosis, pero en el COVID-19 es mucho peor. Por eso es que ningún fármaco, ningún AINE se usa. Todos los AINES son antiagregantes, que ya he mencionado. Sí. El caso del ibuprofeno y todos los AINES están contraindicados. Ahora, tú has Doctor, escuchado seguro que les dan en su esquema de tratamiento. Entonces, eso no es real. El COVID-19, como hemos mencionado, es diferente. El problema acá es la lesión que produce primero en el pulmón y posteriormente el corazón.